¿Empezamos? ¿O esperamos un minuto más? No creo que venga mucho, ¿no? Está bien. Muy bien. Vamos a hablar de un cuadro que es bastante frecuente de una patología en nuestra atención a nivel de los hospitales y todo. Incluso podemos hacer diagnóstico por sospecha clínica cuando vemos un paciente o un entorno, ¿no? Vamos a hablar del síndrome suprarrenal, tanto el agudo como el crónico, y la hiperfunción en el caso de Cruz. ¿Sí? Para ello tenemos primero que enmarcarnos, que situarnos en dónde van a haber fundamentalmente las alteraciones. La alteración fundamentalmente se da a nivel de una glándula, la suprarrenal. Y como su nombre lo indica, está ubicada ¿dónde? Encima del riñón, en el polo superior, ¿no? Entonces, y este se encuentra ubicado a nivel de la zona retroperitoneal, polo superior del riñón, y está envuelta por una fascia renal, que es la grasa perirenal. La suprarrenal izquierda y la derecha son diferentes en su forma, ¿no? La derecha es de forma triangular y la izquierda es de forma semilunar. La característica es que la cápsula es de aproximadamente 3 a 6 gramos, es un tamaño de 3 por 2.5 por 8 centímetros y se encuentra irrigada por la arteria suprarrenal superior, media e inferior, como estamos viendo, ¿okay? ¿No? Y tenemos que distinguir en la glándula suprarrenal 3 áreas fundamentalmente: la corteza suprarrenal, como estamos viendo, la médula suprarrenal y tenemos la cápsula suprarrenal. Y es importante distinguir ello porque cada una de estas áreas va a producir diferentes hormonas, ¿no? Estamos viendo acá un corte, por ejemplo, vemos la cápsula, el corte, la médula, estamos observando y vamos a observar que cada una de estas áreas va a producir cierto tipo de hormonas esteroideas. Por ejemplo, en la zona glomerulosa, ¿qué se produce? Los mineralocorticoides, el ejemplo es la aldosterona. En la zona del corte, la zona fascicular, se van a producir los glucocorticoides, que es en este caso el cortisol, y en caso de las zonas reticulares, va a producirse los andrógenos, como la dehidroepiandrosterona sulfato y las filopratinas acá presentes, y en la zona medular, las catecolaminas, como son la adrenalina, noradrenalina, más conocidas como aminas. Bueno, recordar esto para saber dónde estamos situados y qué alternativas pueden tener. Entonces, vamos a hablar del síndrome suprarrenal. ¿Qué es el síndrome en general? ¿Qué son los síndromes en general? Conjunto de síntomas y síntomas que pueden ser correspondientes a diferentes patologías. En este caso va a ser conjunto de signos y síntomas causados por un defecto de la secreción de la corteza suprarrenal. La etiología puede ser de dos tipos: primaria o secundaria. Primaria, o la enfermedad de Addison, y la secundaria. Primaria, ¿qué quiere decir? Que se produce en la misma glándula, y secundaria fuera de la glándula, ¿no? En el caso de la secundaria, si es fuera de la glándula, no se va a dar la suprarrenal, se da a nivel del problema hipotálamo hipofisiario. ¿Sí? Lo que tenemos presente. Acá vamos a ver que hay un delito de la CTH, puede haber alteración, puede haber afectar la capa fascicular y reticular, y hay supresión del eje por administración, o puede haber también administración por supresión del eje por administración exógena de glucocorticoides. En las primarias tenemos dos tipos: la autoinmune y la tuberculosa. Nuestro medio muy frecuente es la tuberculosa. Tenemos destrucción de la corteza y de la médula, destrucción de la corteza y médula en el caso de la tuberculosa. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Una suprarrenal hipertrofiada al inicio, con una fibrosis que puede ser normal, incluso llegar a la atrofia, y calcificaciones en el 50% de los casos. En el caso de las autoinmunes, que es la más frecuente, tenemos la corteza suprarrenal idiopática y hay destrucción de las 3 capas. En cambio solamente afecta a la fascicular reticular.
Y la clínica aparece cuando hay una destrucción aproximadamente del 90% y generalmente está asociada a algunas enfermedades autoinmunes. Hay que tener presente esto. Entonces acá tenemos una tabla donde vamos a observar las causas más frecuentes de la insuficiencia adrenal. La primaria, como hemos dicho, en la misma glándula, la secundaria fuera de la glándula, ¿no? En el caso de la adrenal primaria tenemos la adrenalitis autoinmune, que se da más que nada en los países desarrollados en un 80-90% de los casos. La adenosis infecciosa, que es en nuestro medio, por la TBC, algunas microsis y el SIDA. Algunas congénitas por adrenoleucodistrofias y reemplazo adrenales congénitas, ¿no? Fundamentalmente, o cuando hay ocupación de las glándulas adrenales que tiene que ser bilateral, no solamente una, bilateral. Puede haber infiltración tumoral en algunos casos de algunos cánceres o patologías, o puede ser inducida por algunas drogas. Las drogas más frecuentes son cuando hay tratamientos con mitotano, etodomidato, ketoconazol y la aminoglutetimina. O puede haber hemorragia adrenal bilateral, ¿no? Los secundarios, fuera de la glándula, tumores superficiales u otros tumores de la región hipotálamo intersticial, ¿no? Entonces acá vamos a ver que hay insuficiencia renal secundaria como consecuencia del crecimiento de esos tumores o puede ser por tratamiento, por cirugía o radiación. Y la hipofisitis linfocítica, ¿no? Que es puede ser parte o independiente del síndrome poliglandular autoinmune, o el exceso de glucocorticoides previo. O sea, yo he estado administrando al paciente, no he estado administrando corticoides y suspendo abruptamente esta administración, ¿no? En el caso del síndrome de Cushing adrenal o por farmacoterapia, por tiempo prolongado. Tenemos también el famoso síndrome de Shiga o infiltración hipoficial en el caso de la TBC, como mencionamos anteriormente, o traumatismo craneales. Los síntomas más frecuentes que tenemos en el caso de este cuadro, la insuficiencia adrenal, en el 100% de los pacientes vamos a observar qué cosa, debilidad, un paciente cansado, fatigado, como veo algunos que están ahorita, vamos a hacer algunos dosajes. Anorexia, falta de apetito, síntomas gastrointestinales que se dan con bastante frecuencia, se dan en el 92% de los casos. Por ejemplo, acá tenemos las náuseas en un 86%, los vómitos en un 75% y un menor porcentaje las diarreas, ¿no? Otra cosa, el deseo de consumir sal. La gente quiere comidas saladas, quieren este tipo de productos. Hay dolor muscular en un 13% y puede haber pérdida de peso en el 100%, hiperpigmentación 94%, hipotensión, sobre todo la sistólica, que es menor a 110 o 20% de su basal, el vitíligo. ¿Qué es vitíligo? Son zonas de despigmentación en la piel, ¿no? Que muchas veces en forma popular las atribuimos o la gente la atribuye a que les han hecho daño, todo eso, ¿no? Y pues es simplemente un cuadro de insuficiencia adrenal. Por eso a los pacientes con este tipo de lesiones hay que hacer una evaluación integral, ¿no? Luego tenemos la calcificación auricular, que es muy poca, y acá vamos a encontrar algunas alteraciones electrolíticas, fundamentalmente que la hiponatremia, que es bastante frecuente en el 88% de los casos, hipercalemia en el 64% y hipercalcemia en el 6%. Azoemia, anemia y la eosinofilia. Estos datos es importante tenerlos en cuenta. Como siempre se conversa con ustedes en las prácticas, todo parte de la sospecha clínica, que no es clínica, ¿no? Vamos avanzando. Entonces vamos a la clínica justamente cómo se presenta este síndrome suprarrenal. No es brusco, es bastante insidioso y progresivo. Como ya hemos visto, este déficit de hormonas produce más frecuentemente debilidad, pigmentación cutánea, peripeso, anorexia, náusea y vómito, como hemos visto en el cuadro anterior, ¿no? Ya, entonces, de acuerdo a la deficiencia de algunas de las hormonas, vamos a encontrar ciertas alteraciones. El déficit de cortisol, ¿qué produce más? Hipotensión postural,
tenemos problemas gastrointestinales como la anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de peso, diarreas. En los casos de alteraciones renales hay disminución de la capacidad para secretar agua libre, trastornos psiquiátricos, pacientes que están apáticos, como decimos, ¿cómo dicen ustedes cuando están apáticos? Les llega. ¿Sí? ¿Así dicen o no dicen? Sí. ¿No? Puede presentar pesadillas, puede presentar depresión, confusión. En alteraciones superficiales, del tipo superficial tenemos aumentos de los CTH y MSH, entonces acá vemos hiperpigmentación. A nivel metabólico vamos a ver disminución de la gluconeogénesis, depresión del glucógeno hepático y va a haber disminución del movimiento de grasas y por lo tanto menor requerimiento de insulina. En el caso de la deficiencia de aldosterona vamos a encontrar un paciente hipotenso, va a haber hipovolemia, azúcar renal, síncome postural y hay una disminución de la silueta cardíaca. Como estos cuadros son crónicos, no son agudos, ¿no? Y en el caso de las mujeres, fundamentalmente los índices de andrógenos va a haber disminución del vello axilar y púbico. En las secundarias va a ser todo casi igual, pero lo que va a diferenciarlo va a ser que no hay hiperpigmentación, pues por la hipofunción hipoxial. Posible pregunta de examen. Muy bien. Entonces, el diagnóstico lo hacemos en base, primero el diagnóstico es clínico, eso ya lo sabemos, pero después hacemos algunas pruebas, como son la test de estimulación de la CTH, vamos a determinar el cortisol basal. Si este cortisol basal es menor a 3 microgramos por decilitro, va a confirmar nuestro diagnóstico. Si es mayor a 18, lo descarta automáticamente, ¿no? En el caso, puede tener una determinación de cortisol estimulada y vamos a ver los niveles de la CTH. En el caso de los primarios está elevada y en los secundarios está normal o baja. Acá tenemos nuevamente lo que hemos visto anteriormente, la hiperpigmentación en la primaria está presente y en la secundaria, por ejemplo, está ausente, ¿no? De cual sería bueno que lo visualicen bien, porque lo tengan presente, porque nos ayuda bastante. Acá tenemos la figura de una dama con algunas alteraciones, todo. El tratamiento. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, tanto clínico como laboratoriado de apoyo diagnóstico, hay que dar el tratamiento confirmado, ¿no? Fundamentalmente la administración de glucocorticoides y mineralocorticoides. Entre los glucocorticoides, la hidrocortisona, la dosis están viendo, 20 miligramos por día, 3 dosis, mayor la dosis en la mañana para simular el ritmo circadiano del cortisol, y la dexametasona en las noches, ¿no? También se puede dar un nuevo medicamento, la hidrocortisona de liberación prolongada, que no siempre lo tenemos a disposición. Y en caso de los mineralocorticoides, la fluocortisona, en caso de insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces acá hacemos un repaso, como ustedes dicen. Tenemos acá algo como pasó la neumotenia, nos recordamos del Addison, autoinmune, causa degenerativa por amiloidosis, por drogas por ketoconazol, infecciones PVC, VIH, tenemos las secundarias por hipotiroidismo y otras hemorragias. El cuadrito es bueno siempre que lo recuerden para que lo tengan presente, ¿no? Y hay que relacionar en el caso de las autoinmunes con la hiperpigmentación cutánea y en el resto hipotensión, hiponatremia, hiperpotasemia, hipoglucemia, hipotiroidismo y el medicamento de elección es la hidrocortisona. Es un repaso que les puede ser de ayuda para recordar. Muy bien. Vamos a irnos ahora a los cuadros agudos, el síndrome suprarrenal agudo, que es una emergencia real y que puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? A esto le llamamos crisis adrenal. ¿A qué nos referimos? Al deterioro agudo en el estado de salud del paciente con una presión arterial sistólica menor a 100 o de 20 miligramos menor a lo usual que el paciente tiene. Aparte que en nuestro momento tiene un promedio de su presión normal de 100 sobre 70, es normal, ¿no? En este caso tiene que ser 20 miligramos en base a la sistólica,
¿no? Que se resuelve 1 a 2 horas después de la administración de un esteroide parenteral. O sea, el tratamiento es el esteroide, ¿no? La causa, supresión brusca de esteroides, aparición de una situación de estrés, pues se pone una disfunción hemorrágica, o pacientes con hiperplasia de la suprarrenal de tipo congénito. En nuestro medio es muy frecuente la supresión brusca de esteroides. El paciente se automedica, le damos y de repente le suspendemos porque desconocemos o mal conocemos y producimos esta crisis que es sumamente peligrosa. En caso de las primarias, como hemos dicho, las causas tendrían que ser en las primarias de hemorragia adrenal, la necrosis o trombosis meningocócica, o otro tipo de sepsis y trastornos en la coagulación, fundamentalmente con tratamientos que se dan con warfarina, ¿no? O el síndrome antifosfolipídico. En el caso de las secundarias, suspensión brusca de un tratamiento prolongado con glucocorticoides, la cirugía de hipófisis o de glándulas, o necrosis en el famoso síndrome de Siegel, que ustedes ya lo conocen, lo han visto en los hospitales, o necrosis hemorrágica de un macroadenoma intersticial, o un traumatismo craneal, que puede haber por una lesión o una lesión en el tallo intersticial. Entonces, la clínica. Cuando sospechamos que un paciente puede estar en crisis adrenal, pacientes con cuadros gastrointestinales, anorexia, náuseas o vómitos, dolor abdominal o de espalda, una fatiga severa, debilidad extrema, mareos posturales y confusión. Y algunos signos como la sensibilidad abdominal, tocó el abdomen y el paciente está bastante sensible, hiperpigmentación solo si fuera primaria, la epilexia, la hipotensión y alteración de conciencia, ¿no? Acá tenemos nuevamente lo mismo y acá hay un síndrome, ¿no? El Waterhouse-Friedrichs, que es cianosis periférica, maldiciones petequiales y purpúricas que aumentan en forma rápida. Siempre recalco, primero es básico hacer una buena historia clínica, preguntar qué tiene el paciente, hacer una cronología adecuada de los signos y síntomas para ver su cuadro agudo crónico, ver los antecedentes del paciente, el examen físico que vamos a encontrar y recién posteriormente hacemos los exámenes de apoyo diagnóstico y posteriormente damos el tratamiento. Entonces acá tenemos algunas medidas de emergencia que tenemos que hacer en este cuadro de crisis adrenal, que es una emergencia real. Lo primero, canalizar una vía endovenosa. Canalizamos, colocamos nuestra vía, hacemos una analítica para extraer electrolitos de la glucosa y el cortisol CTH, inmediatamente o simultáneamente hacemos la infusión de 2 a 3 litros de suero fisiológico al 9%, ¿no? Y glucosado al 5%, tan rápido como sea posible. Hay que mantener la presión, hay que mantener las funciones vitales estables, ¿no? Eso se hace en las 12 primeras 24 horas y lo fundamental, la administración de hidrocortisona en bolo y posteriormente cada 6 a 8 horas. Básico. Una vez estabilizado, el paciente se continúa con la infusión de suero fisiológico a un ritmo menor. Hay que hablar la presión arterial, pulso, que va siempre de la mano. Como les he explicado, ve que no hay algunas alteraciones conexas, no es que lo hidratemos demasiado rápido, puede incluso un edema pulmonar, ¿no? O sea, tenemos que estar en todas. El ser humano no es solamente un órgano o una parte, es todo integral, funciona corazón, pulmones, todas las áreas. Después tenemos muy bien, tenemos hay que buscar los factores que pueden desencadenar, como las infecciones urinarias, una gastroenteritis, y realizar un test corto de ACTX y determinar el tipo de insuficiencia adrenal, ¿no? Luego, siempre que el proceso presentante lo permita, hay que reducir la hidrocortisona al 50% cada 1 a 3 días, hasta una dosis de mantenimiento para llegar a 30 miligramos en 2 a 3 dosis. Si esto se prolonga, mantenemos un mínimo de 100 miligramos al día de hidrocortisona en 2 dosis. Acá tenemos un ejemplo de cómo se puede hacer, ¿no? Y iniciar el tratamiento con mineralocorticoides como la fluorocortisona
y una vez suspendido el suelo fisiológico, y después la hidrocortisona cuando disminuyó a 100 miligramos por día. Muy bien, ese es el cuadro agudo, que es una emergencia. En cambio, en el caso de los crónicos, nos da más tiempo, ¿no?, para la sospecha. Entonces acá, ¿qué es el síndrome suprarrenal crónico? Es el déficit de hormonas de la corteza renal que necesita tratamiento sustitutivo de por vida. Y esto se da solamente en el 0.04% de los casos. La causa, la etiología. En el caso de la suprarrenal primaria, tenemos la atrofia idiopática, la extirpación quirúrgica de las glándulas, infecciones, hemorragias, invasiones metastásicas, las hiperplasias suprarrenales congénitas y algunos fármacos citotóxicos. Y en la secundaria tenemos el hipopiticalismo debido a enfermedades del hipotálamo hipoficiario o la inhibición de este eje, que puede ser por vectores exógenos o endógenos en caso de tumores. El tratamiento, como hemos visto, es la hidrocortisona sola. Tenemos casos leves, ¿no? Casos moderados severos, el reemplazo de corticosteroides y mineralocorticoides. El cuerpo de elección, y que lo tenemos a la mano siempre, la hidrocortisona o la prednisona, a las dosis que estamos observando por la mañana y por la tarde. En la mañana mayor cantidad y en la tarde bajamos las dosis. Y algunos pacientes requieren algunos medicamentos como el Florinet, ¿no? Y en algunos pacientes mujeres damos un medicamento que es la DHEA para más que nada que tengan una sensación de bienestar, mejor estado de ánimo y la sexualidad. Hay que tratar inmediatamente las infecciones en forma inmediata y vigorosa. No podemos estar tratando una parte y dejando otra de lado. Se trata todo simultáneamente. Y hay que aumentar los esteroides cuando el paciente está en estrés. Siempre se recomienda en esta como en otras patologías colocar una pulserita cuando el paciente tiene estas alteraciones. Esas pulseritas van a ayudar a salvar la vida. Alguien está viajando, presenta una crisis, no hay el antecedente y va a haber problema, ¿no? En ciertas enfermedades, por ejemplo, se puede sugerir el uso de pulseras o que pueden informar en caso de una emergencia. A ver, cuando hay alergia a algunos medicamentos, alimentos, ¿qué más? ¿Qué? Grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos también son importantes, sobre todo cuando los grupos sanguíneos son medio raros, ¿no? ¿Qué más? Religión. ¿Qué? Religión. Sí, podría ser la religión en caso de transfusiones de sangre, ¿sí? A veces se puede viajar y no sé, ¿sí? No se me había ocurrido, pero sí, podría ser, ¿no? Porque incluso si uno administra sangre a un paciente de un testigo de Jehová, nos puede hacer una denuncia. Muy bien, vamos. Entonces acá tenemos ahora el síndrome de Cushing, ¿no? Síndrome de Cushing, que esto sí lo vemos con frecuencia en los hospitales. Todos yo creo que hemos visto un paciente con Cushing, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición? Es el trastorno derivado por el exceso de glucocorticoides y andrógenos suprarrenales. Es en el caso del síndrome de Cushing suprarrenal, excepto en el Cushing iatrogénico, que es por la excesiva toma de estos derivados de la cortisona. Hay una diferencia. En la epidemiología se ha visto que hay un promedio de 2 a 8 por cada millón al año. La edad más frecuente es de 30 a 50 años y es más frecuente en quién? En las damas. La causa más común son los adenomas menores de 10 milímetros. La etiología, en la ACTH dependiente tenemos la enfermedad de Cushing, que es diferente. Causa más frecuente es el síndrome de Cushing endógeno y es por la excesiva producción de la ACTH coficiario. Y la causa más frecuente son los microadenomas, que es los macroadenomas. Posible pregunta de examen. Excesiva producción del ACTH o de las hormonas a nivel ectópico, que sea fundamental de los carcinomas pulmonares de células en la vena y los tumores carcinoides a nivel bronquial u otros, ¿no? Tenemos la figura de una dama donde vemos unas lesiones que son frecuentes. ¿Qué estamos observando? Observamos paciente obeso, fundamentalmente grasa central. ¿Qué observamos más? Unas estrías, ¿sí? Observamos también letra facial. Lo que es más frecuente
es la cara de luz, ¿no? Así es como que aparentemente apagada. La etiología puede ser ACTH independiente, causa iatrogénica por administración de corticoides exógenos, a causa más frecuente de juicio, o origen suprarrenal, casos de adenomas, más frecuente en personas adultas, carcinoma, más que nada en causa de Douglas en la infancia, ¿no? O la hiperplasia suprarrenal macronodular. Tenemos acá, por ejemplo, algunos datos de la frecuencia en la clínica y perfil hormonal. No sé si lo pueden ver. Por ejemplo, el más frecuente es el Cushing iatrogénico, ¿no? Y los endógenos en el de Cushing de ACTH hipoficiario, ¿no? Vemos ahí unas características. La clínica. Siempre vemos al paciente, evaluamos al paciente. Esto está asociado con signos como la plétora facial, la cara redonda, redondeada, ¿no? Las armadillas de grasa a nivel del dorso cervical, que lo conocemos más comúnmente como ¿qué? Como la famosa gira, ¿no? El coste que está aumentado, ¿no? Las estrías no blanquecinas en la cara, son moradas, ¿ah? Que se diferencian de qué otras estrías del embarazo, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la fácil aparición de los hematomas, una piel sumamente fina, muy delgada, y por esas alteraciones de las esteroides, todos los corticoides, hay fracturas por fragilidad, debilidad muscular. Esto no ocurre en todos los pacientes con este síndrome, por supuesto. Tenemos acá una frecuencia, la plétora, por ejemplo, el 70-90%, la menorrea el 70-80%, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, disminución de la libido en algunos pacientes. Tenemos una figura clásica, una dama, o sea, una plétora facial, algunas alteraciones dérmicas, la jiba, la grasa central y las piernas adelgazadas. Es una característica bien clásica. Entonces vamos a tener que, una vez que hemos hecho la evaluación clínica, todo, sospechas, vamos a ir al laboratorio. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Vemos el aumento de linfocitos con disminución de los linfocitos, los hemocitos y basófilos. Hay niveles elevados de la glucosa, de la insulina, hipopotasemia, aumento de los triglicéridos y nivel de colesterol total. Las enzimas hepáticas están elevadas, ¿no? Y hay hipercalciuria, que es bastante rara, y podemos hacer diagnóstico tanto sindrómico, pero a través también de dos test, uno del NUGET, que es la supresión rápida con dexametasona a nivel nocturno, y a la 24 horas se confirma si el cortisol plasmático está a concentración es mayor a 1.8 microgramos por decilitro, ¿no? Y el cortisol en plasma, que es mayor a 100 o a 150 nanomoles en 24 horas, resultado normal, que no excluye el diagnóstico definitivamente, ¿no? Acá tenemos también los diagnósticos teológicos. Tenemos el de ACTH plasmática, distingue el Cushing ACTH dependiente del independiente. En el caso del dependiente vamos a encontrar que este es mayor a 10 picogramos por mililitro, y en el independiente menor a 10. Posible pregunta de examen. Desde el INE es fuerte, base a la dexametasona, la gammagrafía con osteotide y el test de supresión de la desmopresina, ¿no? El tratamiento. El tratamiento fundamentalmente es, si el origen es hipoficiario, a nivel de la hipófisis, la adenectomía, que es una cirugía transfenoidal. Esta es de elección y va a haber una curación de un promedio del 80-90% de los casos. ¿También dolor? ¿No? Tenemos de causa, cuando el origen es suprarrenal, en la suprarrenalectomía por cirugía. Si no se puede hacer, se puede hacer a nivel médico, como la administración de algunos fármacos, como la metidacona o el cotonazol. Y si es ectópico, la cirugía del productor ACTH, creo que no está curando. Muy bien, chicos.
preguntas o aportes. Yo sé que es un poquito complejo, tantos nombres de hormonas, todo eso, ¿no? Es cuestión que las repase, busquen las mnemotecnias que pueden apoyarse y estudiar, más que nada. Muy bien. ¿Algo más, quizás, Angelitos? Muy bien, entonces háganme una lista de la asistencia. Me ponen por apellido y nombre. Tiene que haber 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25. Un día tomé la asistencia, por ejemplo, eran 25 y aparecieron 30. Doctor, nosotros somos de la sección que sigue, pero es que el doctor no va a dictar clases y por eso venimos para acá. Entonces lo que les toque hasta ahora. ¿A solo lo que nos toca ahora? Lo que han hecho conmigo, o sea, lo que les toque conmigo, ¿no? Ah, ya, entonces. Entonces, pasa la